Muy buenos días, queridas amigas. Nuevamente desde la cocina de Rusbe, hoy haremos una nueva receta. Hoy vamos a enseñarles a hacer la lasaña vegetariana, que es un platillo muy delicioso y muy fácil de preparar. Para la lasaña pueden usar los vegetales que tengan a la mano. Aquí usé brócoli, champiñones, apio, zanahoria y calabacitas. Primero vamos a mejorar el sabor de nuestra salsa. Vamos a freír la cebolla en un poco de aceite y cuando esté un poco transparente, después de más o menos 3 minutos, agregué el ajo y lo freí 1 minuto. Después agregué el apio, la zanahoria y el jitomate. Agregué los tallos de brócoli y la salsa. Un tip que les paso aquí: el brócoli es 2 vegetales en uno. Muchas de nosotras terminamos tirando el tallo de brócoli, pero también es muy rico y nutritivo, aunque necesita más tiempo en cocimiento para ablandarse. Para usarlos, pele el tallo y píquelo en cuadritos. Otro tip es: si usted hace una ensalada verde, también puede usar el tallo de brócoli rallado. Es muy delicioso. Como ven, en mi cocina nada se desperdicia. Bueno, regresando a la receta, cuando ya esté tierna la zanahoria, pruebe su salsa. Yo le agregué un poco de condimento italiano, que es una mezcla de orégano, mejorana, tomillo y otras hierbas secas. Si usó salsa de lata, tal vez necesite agregar una cucharadita de azúcar para que no esté muy ácida. Finalmente, agregamos el brócoli, la calabaza y champiñones. Cúbralos y déjelos cocinar hasta que el brócoli esté semicocido. No cocine de más. Ahora vamos a preparar el queso. Agregue las hierbas secas y la sal de ajo al requesón. Mezcle bien. Si está usando queso ricota, agregue queso parmesano o una cucharadita extra de sal, ya que comparado al requesón, su sabor es muy neutral. Ahora vamos a armar la lasaña. Cubra la base de su refractario con salsa y ponga la primera capa de fideos de lasaña. Ustedes pueden usar fideos que no requieren que se los hierva, pero lo que muy poca gente sabe es que puede usar fideos regulares sin primero hervirlos como lo estoy haciendo ahora. Solo asegúrense de que use suficiente salsa para pasta y asegúrese que la salsa y el requesón cubran cada centímetro de los fideos. Si el fideo no está tocando algún líquido, no se cocinará. Ponga una capa más de salsa y después ponga la mezcla de requesón con hierbas. Si está usando ricota, aplane el queso con una cuchara. Después espolvoreé un poco de queso mozzarella. Ponga otra capa de pasta y repita las veces que quiera. Mi recipiente es muy amplio y no muy hondo, entonces aquí solo tuve 2 capas. Horneé la lasaña a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por 30 a 40 minutos. Su lasaña está lista cuando el queso esté bien gratinado y los bordes estén dorados. Espero que lo disfruten. Esta fue la receta de este día. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Queridas amigas, en esta mañana quiero compartir este hermoso pasaje. En el joven Jeremías, Dios veía a alguien que sería fiel a su cometido y que se destacaría
en favor de lo recto contra gran oposición. Desde el tiempo de su llamamiento hasta el fin de su ministerio, Jeremías se destacó ante Judá como fortaleza y torre contra la cual no podía prevalecer la ira del hombre. El Señor le había dicho de antemano: pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Elena de White, Profetas y Reyes. Nosotros tal vez no tengamos el destino del gran profeta que habló y testificó frente a reyes y pueblos, pero todos como siervos de Dios tendremos que enfrentar pruebas muy fuertes al servicio de nuestro Señor. Pero igual que el profeta Jeremías, todos podremos seguir adelante si nos fortalecemos diariamente de la palabra de Dios. Espero que no importa cuál sea tu reto hoy, que tú también puedas decir con fe como lo hizo el profeta Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Que el Señor te bendiga y que tengas un precioso día.